Ok. Ahí donde nos quedamos la vez anterior. Muy buenos días a todos. Buenos días. Viendo los escalones de tratamiento del asma y habíamos comenzado con el esquema, aclarando que las zonas diferentes las zonas diferentes de color en la tabla tienen un significado, que el medicamento de elección está en celeste, el medicamento que se usa a demanda, que se usa para tratar los síntomas, está en amarillo, y en la zona rosada las otras opciones que se pueden utilizar en diferentes circunstancias. De igual manera, el hecho de que se presente como escalones significa que en algún momento el tratamiento se puede bajar o subir, que no es estático. Quiere decir que si nosotros clasificamos a un paciente asmático para que esté ubicado en algún escalón, no quiere decir que se quedó en ese escalón de por vida. La idea es que baje. La idea sería llevar a todos al primer escalón. Entendemos que no es posible siempre y que muchos van a quedar fijos en los escalones, en los graves, van a quedar fijos en los escalones superiores, pero la idea es que tratemos de que se pueda bajar y subir. Veíamos que en el primer escalón de la guía GEMA se considera al paciente que solo necesita un broncodilatador de acción corta. Vamos a hablar de salbutamol o una combinación de formoterol con glucocorticoide, puede ser budesonida o beclometasona, y una combinación de salbutamol con glucocorticoide, normalmente beclometasona, pero hay también combinaciones con cualquier otro esteroide. En el país solo tenemos salbutamol, beclometasona y tenemos formoterol budesonida, que pueden ser usados a demanda en el escalón 1. Esto significa solamente cuando el paciente tenga síntomas. Un paciente en ese nivel realmente es cuando ya se ha logrado controlar, o de los que se diagnostican de inicio y que respondan rápidamente. Sin embargo, siempre debe de acompañarse de otras medidas: la educación, el control ambiental, el tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades. El escalón 1 de GINA es ahora este escalón 2. Este escalón 1 está en controversia. Hablábamos, o como veíamos, los pacientes aún en sus formas más leves tienen inflamación subyacente. El hecho entonces de usar solo un broncodilatador de acción corta que no tiene un efecto antiinflamatorio importante es quizás uno de los puntos que más está en debate en este momento. GINA recomienda comenzar desde este nivel o utilizando siempre un glucocorticoide asociado al medicamento de rescate. Pero nosotros tenemos estas opciones. Siempre hay que individualizar los tratamientos, y en este escalón, entre el 1 y el 2, se van a mover la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en consulta de primer nivel. Utilizar glucocorticoides a dosis bajas. Si hablamos de beclometasona, estamos hablando de hasta 500 microgramos en el día. Si hablamos de budesonida, estamos hablando de hasta 400 microgramos en el día. Si ustedes utilizan una beclometasona de 250, entonces están hablando de una inhalación en la mañana, una en la tarde. Y si están de 200, una en la mañana, una en la tarde. Es importante que dosifiquemos, es importante que veamos la dosis total en el día y que no utilicemos de manera rutinaria, por ejemplo, 2 inhalaciones 3 veces al día o algo así, porque estaríamos usando dosis inadecuadas del esteroide. Es importante saber hasta dónde. Si ustedes están usando una beclometasona de 50, que es otra de las presentaciones que hay, tendría que ser 10 disparos máximo en el día. Pero la beclometasona tratamos de dosificarla también cada 12 horas para ir acostumbrando al paciente a usar esquemas de 2 veces al día y no cada 8 horas. Budesonida también cada 12 horas.
si utilizamos ese tipo de dosis hasta 500. Una opción en este momento serían los modificadores de los receptores de leucotrienos, antagonistas o modificadores, porque hay un grupo de pacientes que se puede beneficiar de ellos. ¿Y cuál es la indicación? Aquellos pacientes que no toleran los esteroides, que no quieran utilizar medicamento inhalado y quieren probar un medicamento oral, y hay un grupo, un fenotipo específico que podría beneficiarse. Pero en este escalón se deja como otra opción, siempre haciéndole ver al paciente que es posible que sea del 60% de pacientes a los cuales no les funcione la terapia con Montelukast, por ejemplo, que es lo que tenemos nosotros. Pero es una opción que se puede tratar viendo la preferencia del paciente. De todas maneras, a demanda siempre se va a utilizar un broncodilatador de acción corta, salbutamol, o se agregaría la opción de utilizar formoterol con esteroides o salbutamol con esteroides, pero fíjese cómo se hace el llamado sin tratamiento de mantenimiento. Porque la evidencia que existe, sobre todo para el uso de formoterol, esteroide, como terapia de rescate, tiene que ver con pacientes en los cuales se usa la estrategia MARC, en los cuales el formoterol glucocorticoide se usa a mitad de la dosis como mantenimiento. 160 4.5 en la mañana, 160 4.5 en la tarde, y no 329 como normalmente se dejaría, sino la mitad del mantenimiento, y además la dosis extra que el paciente necesite sin agregar un salbutamol extra. Pero en este momento estamos hablando de utilizar salbutamol o cualquiera de las combinaciones de esteroide con un beta-2 que tenga acción rápida, sin tratamiento de mantenimiento. Ese es el escalón 2. El escalón 3 es quizás donde la mayoría de los pacientes comienzan, o donde tratamos a la mayoría de los pacientes, porque entendemos que de alguna manera no conocemos historias previas o los estamos recibiendo tratados de diferentes maneras, con intentos o con tratamientos incompletos. Entre el escalón 3 y 4 nos movemos, sobre todo porque se usa la combinación de un glucocorticoide a dosis baja y utilizando un broncodilatador de acción prolongada. Estamos hablando de formoterol, salmeterol, indacaterol, bilanterol, que son los que en estos momentos están más en uso. Recalco que es importante que ustedes conozcan por lo menos uno de los medicamentos y una de las combinaciones, de manera que puedan hacer todos estos movimientos con conocimiento científico. Que ustedes conozcan cómo se utilizan las diferentes combinaciones o una combinación en sus diferentes presentaciones o concentraciones para que puedan usarlo. Por ejemplo, si van a usar la combinación de budesonida formoterol, saber que existe no solo la presentación de 164.5, que existe la presentación 329, la presentación 84.5, y me estoy refiriendo a presentaciones en polvo, porque las presentaciones con gas o en aerosol de gas no tienen las mismas equivalencias, no son equivalentes, y tienen que usarse, aunque existen las presentaciones parecidas, no son necesariamente intercambiables, porque la cantidad de medicamentos que se deposita en el bronquio utilizando diferentes inhaladores cambia. Entonces hay que conocer qué es lo que estoy usando. Si estoy usando un inhalador en polvo o estoy usando un inhalador con gas, y qué concentraciones uso. Y si uso el de salmeterol fluticasona, saber que existe la presentación 50-100, 50-250 y 50-500, para de esa manera mover al paciente en los diferentes escalones. Aquí comenzaríamos con la combinación a dosis baja, budesonida 80, 4.5, fluticasona estaríamos hablando de 50 a 100, combinado con salmeterol, y la budesonida combinada con formoterol. Igual podemos utilizar beclometasona si tiene un LABA a la par, no uno de acción corta. Fíjense que lo importante es la combinación con uno de acción
prolongada. O sea, beclometasona, formoterol, pero no beclometasona, salbutamol. Esa combinación ya no es para este escalón 3. Nos quedamos con esa combinación en el escalón 2 como terapia de elección, como terapéutica de control a elección. Fíjense que aquí en celeste son las opciones preferidas para el tratamiento. Algo que sabemos es que si el paciente está en el escalón 2 a dosis bajas y no se controla con eso, podemos subir la dosis a dosis media del esteroide, entre 500 y 1000 de beclometasona, entre 400 y 800 de budesonida, y esto es equivalente a utilizar dosis bajas con LABA. Vean la diferencia, que estamos hablando de dosis bajas y aquí de dosis medias. La equivalencia la hace agregar el LABA, el broncodilatador de acción prolongada. Esa estrategia es equivalente a esto. ¿Por qué preferimos la equivalencia? Porque estamos usando la dosis más baja de esteroide necesaria. Sabemos que aunque los utilizamos inhalados y que tienen un perfil de seguridad muy bueno, de todas maneras, en el uso prolongado tratamos de evitar efectos secundarios. Es una de las estrategias del dominio de control futuro. Entonces, utilizar la menor dosis posible es importante. Dosis media o combinación. Y siempre otra opción sería un glucocorticoide dosis bajas añadiendo montelukast, un modificador de neurotransmisión. Esta es otra opción que se puede utilizar en algunos pacientes. Se considera como una estrategia ahorradora de esteroides, aunque se habla más de sinergismo entre los dos. Pero estas son opciones. Mucho tiene que ver con disponibilidad. Mucho tiene que ver con recursos. Probablemente en salud pública haya más acceso a esteroides dosis media que a la combinación. Y entonces tendremos que utilizar esto. Por ejemplo, en el Seguro Social, combinación de LABA con esteroides de dosis baja, solo tenemos dosis medias. Y si algún paciente pasa a escalón 3, tenemos que usar dosis media de esteroide solo. Y tiene que ver con eso. A nivel privado, pues eso es decisión del prescriptor en común acuerdo con su paciente. Y siempre, como estrategia de rescate a demanda, un broncodilatador de acción corta, salbutamol o, aquí sí, formoterol, glucocorticoide. Ya no entra salbutamol, glucocorticoide. ¿Por qué? Porque tenemos normalmente ya un esteroide y con LABA a dosis fija. Si estamos usando formoterol, glucocorticoide, esa combinación la vamos a usar aquí. La vamos a usar aquí y además dosis extra, sin utilizar salbutamol. Si estamos usando salmeterol fluticasona, utilizamos salbutamol. Igual, el mismo escalón de tratamiento tenemos que ver que tiene que haber educación, control, tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades. Todos los escalones llevan eso. En el escalón 4 vemos cómo subimos ya la dosis del esteroide inhalado de la combinación. Ya estamos hablando de dosis media, es quizás lo más frecuentemente usado. 329 de budesonida formoterol, o sea, dosis de 160 a 4.5, o la combinación de 50 o 250 de salmeterol con fluticasona. Ahora se cuenta también la combinación fluticasona bilanterol, que tiene dosis media a este nivel y que puede utilizarse. Las otras opciones siempre tienen que ver con glucocorticoides de dosis media, utilizando una combinación. Aquí es bien claro. O la otra opción sería subir la dosis del esteroide a dosis alta. Pero esa siempre se va a preferir más para los otros escalones, dejando acá añadir en este escalón un broncodilatador de acción prolongada o un modificador de leucotrienos. Y siempre utilizar a demanda salbutamol si uso fluticasona o formoterol glucocorticoide si estoy usando fluticasona de elección. Si el paciente
no se controla con esto, o si yo tengo factores de riesgo, comienzo con escalón 5, un glucocorticoide de dosis alta, más un broncodilatador de acción prolongada. Estamos hablando de 500 de fluticasona, o sea, 1000 microgramos de fluticasona. Estamos hablando de budesonida arriba de 1000, más una combinación de un broncodilatador de acción prolongada. Esta sería la opción en el escalón 5. Como opciones, cuando no hay control adecuado de un paciente que está usando estas dosis, podemos utilizar, agregar además, uno de los siguientes. Quizás la estrategia que ahorita tiene más evidencia a favor es añadir tiotropium en este momento. Un paciente que está en escalón 5, asmático, que no se controla con dosis altas, añadimos tiotropium, o si no tenía, le añadimos un modificador de leucotrienos o teofilina, pero teofilina de acción prolongada. Y aquí es preciso señalar que necesitamos conocer niveles séricos de teofilina. Que no podemos utilizar teofilina de manera tan libre. Tiene un perfil terapéutico bien problemático, con un rango terapéutico bien bajo, entre 9 y 15 microgramos por decilitro, que es difícil sostener esos niveles séricos de teofilina, es tan variable la manera como se absorbe, el rango terapéutico es muy estrecho, y podemos tener a pacientes que utilizando teofilina en dosis subterapéuticas para él, que no consigo los rangos terapéuticos que quiero, o que fácilmente entra a rangos tóxicos, y la neurotoxicidad es importante con teofilina. Como se usa poco, ya no se ven tanto los pacientes que convulsionan, los pacientes que tienen serias complicaciones, pero teofilina debe usarse con cuidado. Y la otra opción es usar un antibiótico, acitromicina, utilizado crónicamente, utilizado 3 veces por semana por un año. Normalmente es una opción. Quizás yo he usado esta estrategia en 2 pacientes, realmente de escalón 5, y muy buenos resultados, pero ya hay evidencia suficiente para utilizarlo. Igual, siempre demanda Ventolin, salbutamol, o cualquier combinación de cualquier salbutamol, perdonen que mencioné una marca, salbutamol o formoterol glucocorticoide, para ser parejo, vamos a decir, Symbicort, que podría ser una opción a utilizar acá como estrategia de rescate. Y el escalón 6, acá pues los pacientes con asma grave de difícil control, si además de esto no se controlan, pensar de acuerdo a fenotipos en utilizar omalizumab, mepolizumab, cualquiera de los biológicos que se utilizan dependiendo del fenotipo, si es un fenotipo de inflamación T2, o si es un fenotipo celular, paucigranulocítico, donde haya o no efecto IgE, donde nos interese efecto anti-interleuquina 5, se hace el fenotipo del paciente y de acuerdo a eso se controla. Si no funcionan estos, existe la termoplastía endobronquial como opción. Con radiofrecuencia se puede hacer, se pueden quemar los músculos, el músculo liso del bronquio. Quiero contarles que yo me entrené en termoplastía endobronquial y en 6 años no ha habido posibilidad de utilizarla aquí en el país, no porque no existan los recursos, sino porque no existen los pacientes que lleguen a este nivel. No hemos encontrado pacientes en los cuales se necesite esto. Para hacer termoplastía tendría que tener un paciente controlado con normalmente omalizumab, y que sea más costo efectivo hacer la termoplastía endobronquial que mantener omalizumab de manera indefinida, porque omalizumab estaríamos hablando de
pueden ser de $1,500 a $2,500 mensuales de tratamiento que para absorberlo para un paciente privado es difícil, para los servicios de salud es igualmente problemático, aunque hay ya pacientes que pueden utilizarlo. Sin embargo, cuando se entiende que para hacer termoplastía endobronquial necesito 3 catéteres, que cada uno va a costar $1,000, que yo voy a gastar $3,000 en una sola sesión, más lo que cobra el neumólogo y la broncoscopía, es mucho más costo efectivo que mantener omalizumab por mucho tiempo. Pero les digo, no hay pacientes hasta ahorita que lo hayan requerido a nivel nacional. La otra opción es utilizar esteroides por vía oral en terapia prolongada, triamcinolona intramuscular, o es igual utilizarlo de manera prolongada. Y lo mismo como terapias a demanda, utilizar un salbutamol o formoterol glucocorticoides. Y al mismo tiempo la educación, el control ambiental, tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades. En los escalones, hasta el 4º escalón, debemos considerar la inmunoterapia con alergenos como una opción. Entonces, esto es básicamente lo que faltaba de ver en el tratamiento del asma. Y antes de pasar a la parte de inhaladores que quería que viéramos, sí me gustaría ver si aquí tenemos preguntas o podemos discutir un poquito de esto para luego ver el uso de los inhaladores, que es la siguiente parte que yo tenía. Hay unas preguntas acá, Luis. Sí. Pregunta Katia Polanco, ¿cuál es la mejor presentación para el tratamiento del primer escalón? ¿El polvo seco o los aerosoles? Bueno, lo que pasa es que inhaladores en polvo fíjense que digo en polvo porque es un error decir polvo seco. Dry powder de inglés significa talco seco, que es diferente. El talco es una presentación farmacéutica. Powder la traducción es talco, y los inhaladores, nosotros debemos traducir inhaladores en polvo. Si el polvo ya no está seco, se convierte en otra cosa, pero ya no es polvo. Entonces los inhaladores en polvo pueden ser, en este momento, solo utilizar, la única presentación que hay para el escalón 1 es budesonida formoterol. Y la otra opción de un salbutamol o el salbutamol beclometasona están disponibles también. ¿Cuál es la mejor? Eso depende de cada paciente. Depende de cada paciente, hay que individualizarlo. Tenemos que ver preferencia del paciente. Es importante que nosotros practiquemos y hagamos la técnica de inhalación con cada paciente, y eso es lo que nos ayuda a decidir cuál de las presentaciones yo voy a utilizar. Mejor no hay ninguna que otra. No la hay. Los inhaladores en polvo tienen una mejor deposición que los inhaladores en gas. En ese sentido son mejores, pero tienen algunas desventajas que vamos a ver. Tienen algunas desventajas. Entonces, depende del paciente. Hay pacientes que porque tienen daño articular no pueden manipular nada y no pueden utilizar ni un inhalador de dosis medida, ni pueden utilizar un inhalador en polvo. Entonces, entra en juego la nebulización, por ejemplo, en algún tipo de paciente seleccionado, cuando no puede utilizar los recursos que tenemos. O sea, lo importante en el escalón 1, fíjense que no se habla de forma de entregar, ¿no? O sea, no se habla si es en gas o si es en polvo, pero lo importante es la mejor que se adapte a mi paciente, y que el paciente lo use y que el paciente lo entienda. Cuando llenamos a veces la mesa de los productos que tiene el paciente, y el paciente tiene diferentes presentaciones y él no entiende y las mezcla, o entiende que tiene que usarlos de manera secuencial,
que hasta que se le acabe el de polvo comienza a usar el de gas. Eso ocurre. Lo importante es ponerme de acuerdo con mi paciente qué es lo que estoy buscando yo con ese medicamento en particular. Entonces, la mejor presentación, doctora, sería aquella que se ajuste mejor a mi paciente, de acuerdo a lo que él tenga. Hay otra pregunta aquí que dice, es un colega, la doctora Iris Larín tiene una paciente de 5 años que tiene síntomas respiratorios, pero le encontró una placa, un reporte de hiperinsuflación. Entonces, si con eso para este paciente se puede iniciar ya un tratamiento de primer escalón, salbutamol y glucocorticoides. Sí, en primer lugar, quiero recalcar que yo no trabajo con niños. Esa es una de las cosas. Soy neumólogo de adultos. Sin embargo, lo que normalmente un niño ya de 5 años, lo que normalmente se recomienda es que intente hacer espirometría. Tiene que intentar hacer espirometría. La hiperinflación es uno de los hallazgos de asma crónica mal controlada que puede estar asociado, pero la radiografía no es quizás el primer método para hacer el diagnóstico, sí nos ayuda a sospecharlo. Lo importante sería que si aparte de la tos tiene cambios cíclicos en el día, el predominio nocturno, la asociación a rinitis, a atopia, a cualquiera de estas otras cosas que nos haga pensar en ello. Si recuerdan el algoritmo de manejo, comenzábamos con el paciente con síntomas y la siguiente opción era espirometría, tanto en adultos como en niños. Y en niños, si no está disponible la espirometría o porque no la puede hacer o porque no lo han tenido, entonces consideran válido hacer una prueba terapéutica, un tratamiento de prueba, pero entonces ya no puede entrar en escalón 1. La prueba terapéutica se hace en el escalón 3, que usted utiliza de dosis bajas a dosis medias, dependiendo de la gravedad de los síntomas, y lo mantiene de 1 a 3 meses, pero no utilizando solo a demanda, sino que la prueba terapéutica se hace utilizando uno de las estrategias fijas. No hay estrategia con formoterol budesonida, por ejemplo, para este tipo de prueba terapéutica. La prueba terapéutica tiene que hacerse, si se hace con formoterol budesonida, dosis fija, puede ser, dependiendo, le digo, de su paciente, pero normalmente con 169, o sea, sería 2 dosis de 84.5 cada 12 horas. Un niño de 5 años, utilizar inhaladores en polvo puede ser un problema, aunque hay niños que lo aprenden, pero es importante que lo aprendan. Si no, se utiliza un inhalador a gas con espaciador y tiene que mantener la dosis, hacerlo por lo menos por 3 meses. Y luego en el inicio se hace asthma control test y se compara con un asthma control test al final. Esa es la manera de intentar manejarlo. Ahora, le digo, si usted lo refiere con un neumólogo pediatra y le hace una espirometría, sería lo ideal, ¿verdad? Poderle hacer una espirometría. Niños ya de 5 años entienden las maniobras y las pueden intentar. Si no, se puede intentar con picoflujometría. Y lastimosamente no tenemos feno, que sería la otra opción. Ahora, tiene un criterio allí de la hiperinflación, que puede ser muy sugestivo, de asma de mal controlada crónicamente y que puede dar eso, pero no sería solo esa la manera de diagnosticarlo. ¿Puedo compartirte en mi escritorio? Por favor. Voy a dejar de compartir. Quiero enseñarte este resultado. No sé si lo vas a ver. Ahí lo voy a abrirlo. Así se ve.
Este, este es un estudio de pletismografía. Sí, es una pletismografía fría. Sí. ¿Esto para qué te sirve? La pletismografía mide volúmenes pulmonares. Si vas a subir la imagen para ver las gráficas nos ayudan a entenderlo un poquito mejor. Bien, si ven no sé, no miran mi flecha, ¿verdad? Pero bueno, si ven ustedes Aquí voy a poner mi puntero. Llevarlo a las barras de colores. A las barras de colores. Aquí están unas barras de colores. Unas rojas y unas celestes. En la esquina inferior derecha hay unas barras. Inferior derecho. Ahí está la curva. Ahí, a la par de la curva, lo siguiente. Esta. Esa es quizás la manera de entender lo que pletismografía nos ayuda a hacer. Y la primera barra, que cerca de donde tiene el cursor el doctor, que se ve rojo, verde y azul, esa es la última. La primera sería esa es lo que se espera del paciente. Esa es lo que se espera del paciente. ¿Recuerdan cuando vimos la formación de los volúmenes pulmonares? Vimos que el paciente, toda la barra se llamaría capacidad pulmonar total. Y eso sería la capacidad pulmonar, el aire que le cabe al paciente. En verde y azul tenemos los compartimentos que se miden con espirometría. Y es el aire que entra y que sale. En verde, hasta el verde llega el volumen expiratorio de reserva cuando lo sumamos al volumen residual, que sería lo rojo. ¿Ven ustedes lo rojo? Es lo que se espera que tenga el paciente después de que ha sacado todo el aire, después de que ha hecho una maniobra de exhalación forzada. Ese aire no va a salir nunca de ahí, es de manera normal, es residual, queda allí y fisiológicamente sirve para que el pulmón pueda ser inflado con facilidad. Es como cuando ustedes tienen una vejiga que no pueden inflar, si la comienzan a inflar, ya infló un poquito, después es fácil inflarla. Entonces esa es la idea, la misma idea del volumen residual que hace eso. Entonces la primera barra de la izquierda es lo que se espera que haga el paciente. La siguiente barra, la de en medio, es la medición, lo que se hizo. Entonces es fácil ver cómo esa barra es más grande que la otra. Que la normal. Esa es la barra completa, rojo, verde y azul. Si la comparamos con la que debe de ser, es más grande. Entonces, esa es una elevación de la capacidad pulmonar total. Tendría que ver los índices, el límite inferior de lo normal, pero obviamente este paciente tiene un aumento del volumen residual. ¿Ven ustedes la... Vamos en orden, quedémonos ahorita en el volumen residual. Ven ustedes que está aumentado con respecto al valor normal. Y ven la capacidad vital, cómo se mantiene quizás cerca de lo normal o quizás un poquito más de lo normal. Pero lo llamativo es la elevación del volumen residual. Esto es lo que se conoce como hiperinsuflación. Y es lo que en una radiografía de tórax se podría ver así como hiperinflación. Es un término que utilizan los radiólogos para decir que el pulmón se ve se ve en poca trama porque está lleno de aire con un aumento de la capacidad residual funcional del volumen residual. En ese paciente, de manera extraña, tenemos más aumento del volumen residual, la capacidad residual funcional está casi en lo normal, la suma de verde y rojo sería, si lo compara, y la capacidad vital está elevada. O sea, aquí podríamos de entrada pensar o que hay un error en calcular los valores esperados de este paciente, o que este paciente tiene asma crónica, por ejemplo, y que hay hiperinflación, pero no hay disminución de su capacidad vital. Su capacidad vital se ve bastante normal. Entonces podría ser que tengamos un paciente con hiperinflación y que su capacidad vital esté normal. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el enfisema del fumador, donde tendríamos algo como esto, pero con una barra azul bien chiquita de disminución de la capacidad vital. Y la siguiente barra que el doctor González ya no aguantaba por ver, esa es ya después del beta 2.
el efecto del beta 2. Vean cómo se redujo considerablemente el volumen residual. Aumentó el espacio del volumen expiratorio de reserva y entonces la capacidad residual funcional verde y rojo se normaliza, está un poquito más bajo y la capacidad vital está bajo. Ahí hay respuesta al beta 2. Y eso es, digamos, podría hablarnos, si la maniobra está bien hecha, de una posibilidad de asma bronquial por reversibilidad. Si ven ustedes a la par la curva flujo-volumen, en la curva flujo-volumen, en la espirometría casi no se ven cambios. La espirometría se ve bastante normal, tendría que ver los números, aunque ahí el doctor González está pasando el cursor ahorita por la fase inspiratoria de la curva y quisiera que nos fuéramos en la fase expiratoria, que es arriba. Ahí mismo, ven, el pico flujo está ahí. Ahí está el pico flujo exactamente, y después comienza a descender el volumen y el flujo al mismo tiempo. Se ve la pendiente tendría que ser bastante más pronunciada, o sea, unir el pico flujo debería unirse directamente con el final donde está el 4, o sea, entre el 4 y el pico flujo debiera ser una línea más recta. O sea, pareciera ser una disminución de los flujos y parece haber obstrucción. Y las siguientes curvas, Luis, las primeras que comenzaste a ver de colores, estas son las gráficas de resistencia. Las gráficas de resistencia, aquí me hacen ver que probablemente hubo un cierto fallo técnico en la realización. Esta es una de las partes más difíciles porque el paciente tiene que respirar contra una válvula cerrada, pero las curvas de resistencia están ligeramente inclinadas, no están tan abiertas. Es los rojos, las rojas, las líneas rojas. Las líneas rojas nos señalan las resistencias y no están tan abiertas. La fase expiratoria está abajo y no están tan abiertas, pero tendríamos que ver los valores del límite inferior de lo normal, porque después del beta 2 se acuestan un poquito. Vamos a ver los números. O sea que esta es la respuesta del beta 2. Sí, tenemos, no, todo eso es previo, son todas las maniobras pre-beta 2. Ah, y esta es la posterior. ¿Ves? Arriba dice pretismografía pre y abajo dice pretismografía. Sí, Vamos ahora a los números. Bien, entonces vamos a comenzar viendo la espirometría y tenemos que buscar el valor que dice FB1 FBC%. Bien, tenemos un valor real pre-broncodilatador de 80, que sin necesidad de ver el límite inferior de lo normal, está normal. Pero Luis, vamos a comenzar por donde se debe. Veamos los datos biométricos. Quiero ver edad, sexo, talla. Arriba, está arriba. Si hubieras tapado el nombre, se lo hubieras dejado tapado. Sí, no pude. Hubieras dejado tapado. Estamos hablando de 56 años, 1,67 y de estatura. Está bien. Masculino, 56 años, 1,67, no fumador, eso es importante. Va a subirlos, poner los datos. Entonces, vean ustedes cómo en los valores al final, ahí déjalo, Luis, vamos a ver, al final se habla de LIN y LSN, el límite inferior de lo normal y el límite superior de lo normal. Aquí me está dando dos desviaciones estándar hacia abajo del teórico que se espera. ¿Sí? Donde dice teórico, si te vas al otro extremo, donde dice pre-broncodilatador, teórico, nos da la media. Ese es el valor medio esperado, pero hay un límite inferior de lo normal. Si se fija en las resistencias, la resistencia real medida es de 0.06. Exacto. Y para un teórico de 0.14. ¿Qué es lo interesante de esto? Y esto es bien interesante. El porcentaje del teórico es 42%.
Es la siguiente columna. En ese sentido, las resistencias no están elevadas, están bastante bajas. Es normal, eso quiere decir bronquios que no están tan cerrados. En este Esta es momento, resistencia. esa es resistencia de la vía aérea, airway Ah, resistance. Está en kilopascales por litro por segundo. Y vemos el porcentaje teórico es 42%. Cuando se le aplica broncodilatador, ven ustedes que de 0.06 subió a 0.13, a un 92%. Se queda dentro del valor normal, pero el porcentaje de cambio es de 120. Quiere decir que las resistencias aumentaron notablemente al aplicar el broncodilatador. Esto es lo que, por eso les decía, esto se llama una respuesta paradójica. De manera extraña, lo que ocurrió fue que el paciente cerró sus bronquios con el broncodilatador. ¿Qué eso ocurre? El broncodilatador tiene un efecto farmacológico, pero tiene un efecto irritativo directo también. Y en este caso, al aplicar el beta-2, lo que ocurrió es que aumentaron las resistencias porque hubo un efecto paradójico. Entonces tenemos un aumento de las resistencias en ese momento. Bien, veamos la capacidad pulmonar total, la TLC, que debiera ser de 6.12 y está en 7.09. Si nos vamos al límite superior de lo normal es 7.70. Hasta el final de en esa misma línea, 7.70. Ese es, digamos, lo máximo esperado para alguien de las características del paciente. 709. La verdad que está dentro del límite superior de lo normal, muy por encima del teórico. Si solo fuera por el teórico, estaríamos hablando de 15%. De acuerdo al límite superior de lo normal, todavía está dentro de lo normal. Quiere decir que los cambios anatómicos no son suficientes como para hablar de que puede haber un enfisema asociado. Luego vamos al volumen residual, RV. El volumen residual es de 2.7, cuando debiera ser de 1.94. Y si te vas al final, 2.68 es el límite superior de lo normal. El volumen residual sí supera el límite superior de lo normal. Entonces estamos hablando de hiperinflación. Hiperinflación relativa porque no hay aumento de la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Y aquí tenemos que ver el efecto del beta-2, que de 2.7 bajó a 1.57. Que a pesar del aumento de las resistencias, hubo broncodilatación suficiente para que el volumen residual se normalizara. Y eso es interesante ver, ¿verdad? Que tenemos broncodilatación, pero hay aumento de resistencia. ¿Por qué? Porque la broncodilatación más importante se dio en los bronquios principales y probablemente los que respondieron cerrándose un poquito fueron los bronquios distales. Y eso es lo que tiene más efecto en la resistencia que los bronquios grandes, que los bronquios centrales, ¿verdad? Bien, entonces al final tenemos hiperinflación con beta-2 positivo por el aumento de la resistencia, ¿verdad? Es lo importante. Y la espirometría parece normal. Vemos el porcentaje de FBC, FB1, FBC, que está en 80. El teórico es 79. Después del broncodilatador se mantiene. La capacidad vital FBC está arriba. Ese FBC, cabal, es de 4, debiera ser de 4.1, está bien, 97%, el límite inferior de lo normal y 3.16, está dentro de los límites, está normal. Entonces les decía, espirometría, en él está normal. Las anormalidades que se logran ver se ven en pletismografía. Por eso es que la pletismografía tiene papel en el diagnóstico, porque nos permite ver cosas que la espirometría no. La espirometría solo vemos los valores que son móviles, aquellos que yo puedo sacar, meter y sacar, ¿ya? Pero ya en pletismografía nosotros vemos volúmenes, resistencias, y esa es la utilidad de la pletismografía.
terminar de precisar el diagnóstico de asma en un paciente que tiene espirometría normal. Sí, que este es el caso, que él tenía espirometrías normales y con síntomas matutinos. Sí. Cuando llegaba a las espirometrías le salían normales, Sí. pero con síntomas. Y la O sea pletismografía, que, ese es el papel, ¿verdad? sí, muy bien. Perfecto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Okay. Bien, no sé si hay más preguntas al respecto. No tengo escritas aquí y no veo micrófonos abiertos. En los siguientes 15 minutos vamos a ver un poquito sobre los inhaladores. Doctor Un poquito de... González, disculpe. Hay una pregunta de Angélica Claros. Yo quería preguntar, porque yo siempre me he preguntado que por qué se usan polvos que pueden ser irritativos para los bronquios, qué ventaja tienen y a qué se debe que se pueden usar, pues. Porque me imagino que un medicamento sale ante la necesidad de que otros no cumplen alguna situación que necesitamos en el paciente. Entonces yo me preguntaba si los polvos no daban problemas de irritación de la vía respiratoria. Lo que pasa es que están en base, la mayoría tienen base lactosa, que pues, realmente ese polvo no causa irritación directa y se absorbe fácilmente, se hidrata rápidamente, entonces deja de ser polvo bien rápido. En los 10 segundos que le pedimos al paciente que mantenga la respiración, después que ha inhalado en esos 10 segundos, el polvo se deposita suficiente, se hidrata fácilmente, no causa irritación en ese sentido. Y la ventaja que tiene el polvo es que por el tamaño de las partículas llega mucho más distal, deposita mucho más medicamento en la vía aérea distal. Cuando se hace bien que los inhaladores de gas. Entonces esa es quizás la principal ventaja del polvo, que con menos dosis yo consigo un mayor efecto. ¿Y los pacientes que son alérgicos al salbutamol, doctor? La alergia al salbutamol es una rareza. Porque yo tuve una pacientita así. Ella es una mujer, pero era la sobrina de una compañera y no le podíamos aplicar el salbutamol porque era poniéndolo, se ponía toda roja, se ponía mal la niña. Entonces, no sé si era el vehículo o el salbutamol propiamente dicho, pero... Sí, no será esa cosa que aparece en la pletismografía, que se le incrementa la resistencia. No. Lo que pasa es que eso ella está hablando de hallazgos. Sí, y que, bueno, la verdad que tendría que haberse hecho pruebas específicas de provocación. Para saber si era. Para saber exactamente si era el salbutamol o no, porque no existe aquí en el mercado algo que lo sustituya. El ipratropium de verdad no sustituye ni puede sustituir al salbutamol. A mí me extraña cómo se sustituye el salbutamol de forma tan liberal con ipratropium, y el ipratropium se usa en indicaciones que no son para él. El ipratropium tiene acción rápida, pero estamos hablando de 30 a 45 minutos. Eso es lo que yo siempre me preguntaba, porque hay gente que lo usa como sustituto del salbutamol y realmente el efecto no es igual. No, el ipratropium no es para sustituir al salbutamol. El ipratropium tiene indicaciones precisas. Ahora, si la paciente de veras es alérgica, tuviera una alergia, tendría que buscarse. Hay otras opciones. Existe la terbutalina, existe el fenoterol. Aquí el fenoterol solo lo tenemos combinado con ipratropium. Hay presentaciones de fenoterol, que no es lo mismo que formoterol. Gracias, doctor. Terbutalina, que es el bricanil, o con fenoterol, tiotropium, que es el verodual, cualquiera de esas opciones para ver si realmente es al salbutamol o simplemente es una reacción de vasodilatación al beta 2 que no es peligroso, que eso es lo que habría que descartar, si realmente es una reacción
de anafilaxia ¿O qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de reacción es? Porque le digo, por la manera como el salbutamol actúa, es bien difícil que alguien desarrolle alergia. Si no, Y cuando hay mucha taquicardia en el niño, bueno, en la persona que lo usa. la taquicardia se mejora a medida que la persona lo va a utilizar. Se saturan los receptores. Si desarrolla taquicardia en las primeras dosis, hay que tranquilizar a la persona en el sentido de que mientras más lo use, va el Va a efecto. mejorar. Y también hay que hacerle mucho énfasis a las personas que no es lo mismo taquicardia que temblor. Perdón, doctor, ¿cómo digo? Lo mismo taquicardia que temblor. Es que muchos Es pacientes que no dicen, lo oigo lo último, doctor, perdone, no sé. Taquicardia, no es lo mismo taquicardia o temblor. Ah, ya, gracias. porque los pacientes piensan que temblor es taquicardia. Me puse taquicárdico porque tienen temblor periférico y ese es un efecto pasajero del beta 2 que no tiene nada que ver. O dicen, me da taquicardia porque me pongo nervioso. Nosotros a veces hacemos que eso se perpetúe en ese tipo de errores en los pacientes por no tomar un pedacito de tiempo de hacerle entender de que no tiene nada que ver, ya que el aumento de la frecuencia cardíaca es transitorio. Obviamente, si yo tengo un paciente con una arritmia descontrolada, tengo que buscar la manera que se le controle la arritmia y que esté en tratamiento. Porque de veras no hay sustituto para el salbutamol. De acuerdo, Si mi gracias. paciente va a tener un broncoespasmo y tengo que tratarlo y no tengo salbutamol, el paciente está bien fregado. Muchas gracias, doctor. Vaya. Yo tengo una duda, doctor. ¿Por qué el uso de la acitromicina en el tratamiento del asma? Acitromicina se usa por su efecto antiinflamatorio. Entonces, añadiendo acitromicina por tiempo prolongado, utilizado 3 veces por semana, durante un año, se logra un efecto antiinflamatorio por una vía muy diferente a la que estamos usando con los esteroides. Entonces, ese es uno de los hallazgos interesantes que se han tenido en los últimos 5 años con acitromicina en asma, en EPOC y en bronquiectasias. Y con relación a la resistencia bacteriana, no, ¿qué pasa? Probablemente sí se pueda favorecer de alguna manera, pero usted pone en la balanza. Fíjese que no es de los primeros escalones, ni es una recomendación para asmáticos en escalones hasta el quinto. Yo tengo un paciente asmático que le estoy dando dosis altas de esteroides, le he añadido tiotropium, le estoy dando esteroides orales. Entonces, para modificar eso, le añado la citromicina. Obviamente, puedo causar problemas con resistencia bacteriana, obviamente. Este paciente hay que seguirlo y hay que ver. Hay otras opciones de antibióticos que se puedan utilizar, diferentes en un momento determinado, pero le voy a decir que las publicaciones que se han leído y lo que se ha dicho, solo lo comentan como un riesgo que puede estar, que sí puede generarse resistencia bacteriana, pero la verdad que a estos pacientes les va tan bien cuando están en ese escalón, pues si se usa adecuadamente, que no han necesitado tratamiento con antibióticos en ningún momento, pues. Entonces, sí, son de las cosas que hay que tener cuidado, pero sobrepasando riesgo-beneficio, si se mide, no debería haber problema. Gracias. Sí. Bien, vamos rápidamente con los medicamentos inhalados. Aquí lo que preguntaban, un aerosol es una suspensión de partículas líquidas o sólidas en un gas. Un aerosol puede ser un líquido como el que se usa en los inhaladores de dosis medidas o sólidas como los inhaladores en polvo. El gas en los inhaladores en los líquidos normalmente es un clorofluorocarbono antes y ahora son hidrofluoroalcanos libres de CFC. Y el polvo, el gas que se usa es el aire mismo. Y los inhaladores
Son aparatos utilizados para generar aerosoles de partículas sólidas. Nebulizadores son los aparatos utilizados para generar aerosoles de partículas líquidas dentro de una nube de gas. El movimiento de las partículas de un aerosol en el árbol respiratorio depende de la fuerza de gravedad, de la velocidad de la partícula, de la densidad de la partícula y del tamaño de la partícula. Y quizás todas esas características del aerosol hacen que de diferentes mecanismos de deposición de la partícula en la vía aérea entren en juego. Tenemos 3 mecanismos físicos que regulan el movimiento de las partículas, de cómo éstas interactúan con la vía aérea. La impactación tiene que ver con la partícula tiende a continuar su trayectoria. La partícula no cruza, no puede virar, no tiene timón. La inercia hace que siga su trayectoria y no se adecúa necesariamente a las curvaturas del árbol bronquial. Entonces, la impactación ocurre en la vía aérea superior cuando tengo flujos muy altos o tamaños de partículas muy grandes. Aumenta la impactación, o sea, la cantidad de medicamento en la vía aérea superior aumenta cuando yo hago inhalaciones muy rápidas o utilizo partículas muy grandes. ¿Cuáles son 2 ejemplos? Una maniobra mal hecha de inhalación donde se inhala rápidamente o donde se inhala directamente o donde no se usa un espaciador de volumen, y las nebulizaciones. Las nebulizaciones nos dan partículas tan grandes que la mayoría se quedan en la vía aérea superior, aunque vayan con menos velocidad. Entonces, cualquiera de esas 2 situaciones hacen que aumente la impactación en la vía aérea superior. Entonces, la impactación tiene que ver con la incapacidad que tiene la partícula de cierto tamaño de modificar su dirección. Las partículas más pequeñas pueden virar en un momento determinado, dependiendo pueden más bien ser llevadas mucho más lejos por el aire cuando su tamaño les permite flotar en la columna de aire. El movimiento browniano se refiere al movimiento errático de partículas muy pequeñas. Las partículas muy pequeñitas, menores de 3 micras, tienen este movimiento browniano, y este movimiento errático se debe a que las partículas están colisionando entre sí, y esto se da a nivel alveolar en aquellas partículas demasiado pequeñas. O sea que no tiene que ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña para que no se dé. La sedimentación es el otro fenómeno. Vimos impactación, ahora vemos sedimentación. Es un fenómeno físico donde aquí tiene que ver la gravedad. Ocurre en los broncos distales y pequeño diámetro, cuando ya bajan los flujos, cuando el tamaño de la partícula está entre 2 y 5 micras, y la apnea favorece la sedimentación. Este es el efecto que buscamos nosotros que se dé cuando utilizamos inhaladores para los bronquios. Cuando utilizamos inhaladores para la nariz o para otra cosa, pues nos interesan otros fenómenos, pero para el tratamiento de bronquios nosotros buscamos sedimentación. Quiere decir que tiene que ser un flujo bajo, una inhalación no tan rápida, partículas entre 2 y 5 micras, y la apnea de 10 segundos que debe favorecer este momento de la sedimentación. Entonces, la sedimentación se da cuando ya baja la velocidad, cuando la partícula tiene el tamaño adecuado y cuando logro apnea suficiente para que se deposite. En este momento es que el polvo se hidrata. En este momento las partículas de polvo ya entran en contacto con la mucosa, han venido recogiendo humedad en todo el camino, pero terminan de hidratarse ahí. Entonces dejan de ser polvo y ya se vuelven en lo que se necesita para poder pasar. Luego está la difusión. Las partículas se desplazan erráticamente de un sitio a otro y son exhaladas. Las partículas menores de 1 micra pueden llegar aún hasta el alvéolo, pero se mueven de ese movimiento browniano y al final pueden ser exhaladas y no tienen ningún efecto real ya en la farmacología que nosotros buscamos. Entonces, las partículas muy pequeñas pueden ser absorbidas por el sistema. Si se logran depositar, pueden pasar al sistema. Esta es la manera, por ejemplo, cuando se usa insulina inhalada, se busca que se difunda.
Entonces ahí yo busco más este fenómeno, son partículas más pequeñas. Pero a mí en los inhaladores de salbutamol y todo eso, yo busco que no haya mucha difusión para que no pueda absorberse ni se regrese el medicamento excesivamente. Entonces, la terapia inhalada permite la acción directa, consigue un mayor efecto terapéutico con menor dosis y disminuye al máximo los efectos, la aparición de efectos secundarios. La acción del medicamento depende de cómo se deposita, del tamaño, del flujo, de la apnea y de la técnica de inhalación. Esto es repetitivo. Entonces, partículas muy grandes se van a quedar en la orofaringe. Partículas de 5 o 8 micras en los grandes bronquios. Esto es casi inevitable con la mayoría de los métodos, el que sea, se deposita en los grandes bronquios. De 1 a 5 micras, la pequeña vía aérea y la región alveolar. Y menores de 1 micra, el movimiento browniano y se expulsan con expiración. Si el tamaño ideal que yo debo buscar es de 1 a 5 micras, pero esto se consigue de diferente manera. Hay diferentes tipos de inhaladores y aquí quizás dejamos ya de compartir y les muestro lo que tenía por aquí. De aquí tengo algunos inhaladores. Quizás acá es más fácil de ver. ¿Lo logran ver? Sí, sí, Luis, te vemos. Se ve bien, doctor. Bien, entonces, fíjense cómo un inhalador como este está formado por el actuador y tiene además esto, el caníster o el frasquito, que tiene acá, en esta opción, tiene una válvula que funciona de manera que se carga cuando yo agito el inhalador. La idea de agitar el inhalador no es necesariamente para mezclarlo, sí se mezcla, pero la idea es cargar la bomba, cargar la válvula. Cuando yo hago esto, logro cargar la válvula. Y al cargar la válvula, entonces tenemos la dosis adecuada. Un inhalador de dosis medida, por más que yo lo oprima, solo va a disparar la dosis, aunque yo lo siga oprimiendo, él ya no sale, solo tira una dosis adecuada. Ahora, fíjense ustedes la velocidad con que sale. Sale con una gran velocidad. Entonces, si tenemos esa velocidad, aunque el paciente haga una técnica de inhalación adecuada, la deposición en la vía aérea superior va a ser muy grande. Entonces, ahí es que se buscaron varias estrategias. Por ejemplo, disminuir la velocidad. Si yo aumento la distancia, ya esta distancia es menor la velocidad. Pero en Europa se usa mucho esa técnica con boca abierta, disparar a cierta distancia, creando el flujo y tratando, pero eso requiere mucha coordinación. Entonces ahí es donde utilizamos los espaciadores de volumen. Y un espaciador de volumen tiene la idea de aquellos que tienen válvula. La idea es que tengan una válvula, que no sean solo un mecanismo de paso. Entonces un espaciador de volumen lo que logra es reducir la velocidad del disparo. Cuando yo agito, ya cargo y disparo, el medicamento queda aquí. Lo que sale iba a tener movimiento browniano. Lo que queda aquí flotando es lo que el paciente puede inhalar. Entonces la inhalación, fíjense que estoy dejando a propósito pasar mucho tiempo. ¿Se cuenta 10? 1, 2, 3, 4, Ya 5 y ahí. se saque el aire. Se cuenta hasta 10 y saque el aire. Pero lo que les quiero decir es que aunque yo dejé pasar todo ese tiempo, todavía había medicamento disponible. Después del disparo yo puedo tener hasta 10 segundos para hacer la inhalación. Entonces, una de las ventajas que tiene también el espaciador es que disminuye la angustia y la necesidad de poder coordinar el disparo con la inhalación, que eso es algo que cuesta bastante. Entonces, la técnica comienza con agitar. Hay que enseñar al paciente a agitar, aún con el espaciador puesto, y luego que lo tome en su boca
tiene que pasar de los dientes hacia atrás, no tiene que quedar en los dientes. Y luego, cuando se dispara, los pacientes tienden a agarrarlo así. Sí. Y fíjense que está diseñado para que el pulgar esté aquí y los dedos acá. Esta es la técnica para que actúe. Ahora, al final, que si lo puede disparar, que lo dispare como sea, pero la técnica es así, de esta manera. Se cuenta hasta 10 y se saca despacio. Bien. ¿Se fijan este sonido? Los espaciadores tienen esa alarma para indicar que el flujo que yo estoy generando es muy grande. Eso aumenta la disposición en la vía aérea superior. Si yo lo hago con velocidad, vía aérea superior. Tengo que hacerlo lento. Y ahí yo logro vía aérea inferior. Profundo y lento. Luego, la apnea favorece la sedimentación, favorece la difusión. Entonces, esa es la idea de cada una de estas formas de hacerlo. Algunos de los inhaladores de dosis medida tienen ahora esta forma para contar dosis también. Tienen contador de dosis que van ayudando al paciente para que lleve control de lo que va haciendo y se pueden utilizar. Esa es quizás una de las ventajas que tienen casi todos los inhaladores en polvo que tienen contador de dosis y me pueden ir llevando el control de lo que hago. Todos ellos tienen contadores de dosis y hace más fácil. Y con el inhalador en polvo es mucho más sencilla la técnica normalmente. Eso puede variar y por eso digo, depende de cada paciente. Si el paciente logra entender esto, le puede tratarse su crisis con salbutamol. Y si el paciente puede entender eso para utilizar un esteroide inhalado, va a tener menos deposición en la vía aérea superior. Pero con el polvo es eso, el polvo es mucho más fácil, sobre todo en los nuevos dispositivos, donde un solo movimiento me pone disponible el medicamento. Igual, se saca el aire y una inhalación. Y sacar el aire despacio. Esa es la manera de hacerlo. Luego, se cierra y ya está. Es sumamente sencillo y esto es, doctora, claro, quizás una de las cosas que hace que utilicemos más el polvo, que es más fácil para explicar, es más fácil para entender y que utilizar un inhalador de dosis medida. Ahora, para tratar los síntomas, para medicamentos no es tan fácil, no hay disponible. Por ejemplo, no hay salbutamol en polvo acá, en otros países sí los hay, pero sí es una opción. Doctor González, una pregunta. O sea, yo veo que usted nos está explicando, nosotros los pediatras usamos los inhaladores, los espaciadores de volumen. Sí. Entonces, yo siempre me había pensado si, por ejemplo, en los adultos mayores que no pueden coordinar la inspiración en una forma adecuada para poder inhalar el medicamento, yo pensaba que sería conveniente usar los espaciadores de volumen. Yo no sé qué piensa usted de eso. Pues porque coordinar la pregunta, esa pregunta que es Angélica la está haciendo también Elena, en pacientes con pobre colaboración. Sí, por ejemplo, los ancianos o pacientes con algún tipo de enfermedades psiquiátricas. Mi experiencia y lo que yo leo me hacen recomendar utilizar espaciador de volumen a todos los pacientes. Es que eso pensaba yo, pero como hay gente que dice que no, porque el adulto, pero yo pensando en la fisiología, yo creo que es correcto porque disminuimos la velocidad de las partículas, lo que usted acaba de explicar, que hace más efectivo. Sí. Yo conozco, yo puedo hacer la técnica, pero yo no me lo riesgo. Yo uso un espaciador de volumen para mí. Yo lo hago con espaciador de volumen, a pesar de que yo teóricamente conozco la técnica, enseño la técnica, pero yo uso un espaciador de volumen, siempre. ¿Solo lo que habría que adaptar es el tamaño del espaciador, doctor, o no? No, la verdad que el tamaño en ese sentido tiene poca, porque lo importante es que tenga válvula. Es que más que un espaciador es una cámara inhaladora porque tiene válvula.
Espaciador propio de volumen no tiene válvula, es solo para disminuir la velocidad. Los que hay en el mercado que solamente son como una pera, por ejemplo, que no tienen válvulas. Un balón nada más. Sí, solo disminuyen la velocidad, nada más. Una cámara inhaladora disminuye la velocidad y además permite quitar el efecto de coordinación. Cuando el paciente se dispara directamente en la boca, es imposible evitar la deposición en la vía aérea superior. Existe lo que se llama efecto freón, que se da con todos los gases, aunque sean un poquito más calientes los hidrofluoralcanos que se usan ahora, si ustedes se disparan, van a sentir frío. Lo que se siente es frío. Es lo mismo que ocurre en el aire acondicionado. Cuando el gas se pone en movimiento, se enfría. Y eso es lo que se usa para enfriar habitaciones, etc. Entonces, ese efecto frío en la laringe hace que se cierre de manera refleja. Ese puede ser el efecto que le dio el doctor ahí de broncoconstricción cuando se aplicó el medicamento, pero hubo broncodilatación. Sí, no, lo que pasa es que las resistencias que se miden en la vía aérea inferior. Y yo le estoy hablando de un cierre en la vía aérea superior. La vía aérea superior. Se cierra la glotis por el efecto frío del freón. Entonces el paciente corta la maniobra. Está haciendo la inhalación, pero pues se cierra, entonces no termina la inhalación. Y eso se disminuye cuando yo utilizo un espaciador de volumen. Entonces el espaciador de volumen debería de usarlo todo el mundo. En los niños que se entiende, dicen mascarilla en los niños muy chiquitos, pero eso aumenta la posición en la vía aérea superior. La idea debería ser que cualquiera que pueda ya utilizar, hacerlo por boquilla, debe hacerlo por boquilla y sin máscara. De acuerdo. ¿Le podrías poner una mascarilla al final del espaciador, Luis? Sí, para que el paciente inhale espontáneamente. No. Sí, se pone en algunas personas que no pueden, se pone una máscara. De hecho, en algunos ancianos, por ejemplo, o aquellos que no siguen órdenes, que yo le digo inhale y no inhala, entonces a veces utilizamos respiración normal o volumen tidal para eso, entonces se utiliza una máscara con sello, se puede hacer, sí se puede hacer, pero le digo, eso es como adecuar al paciente. En la mayoría de los pacientes no va a ser así. No tengo por qué utilizar una máscara. En la mayoría de los pacientes va a ser con boquilla. Y existen además estos inhaladores de niebla suave que yo me imagino que la mayoría ya tuvo contacto con ellos, pero tiene la ventaja, una ventaja bien grande, es que la niebla que genera es suave y eso hace que el paciente no necesite un espaciador de volumen. Sin embargo, se pueden utilizar también con el espaciador de volumen y se tiene la niebla suave allí. Entonces, lo hiciste mal porque sonó. Muy bien, esa era la observación que quería. Lo hago sonar así. Yo creí que eso no iba a decir. Ajá, exacto, que me dijeran que había hecho mal, ¿verdad? Mire, doctor, y el costo de las cámaras, así como las que usted está presentando, a diferencia de las que se usan a nivel de ministerio, que son los balones, los costos ahí como para que la gente los compre no son muy altos. Son volúmenes, compran volúmenes, por ejemplo el Seguro Social solo compra de estos. Sí, pero el ministerio no. Y sale bien, el ministerio no sé por qué no piden cámara de inhalación, si en la compra de volumen pueden salir a centavos, salen a centavos. Ahora en el mercado puede costar unos $20, una como esta, pero esa dura un año. Entonces es una inversión. Vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. Entonces estas así se conocen como tipo aerochamber. Tipo aerochamber y se ve, pues yo, en las farmacias grandes tienen. Sí. Los pacientes lo usan. El Seguro Social solo compra de este tipo. Y con o sin mascarilla, ¿verdad? Por los diferentes pacientes. Entonces, esa es quizás la manera, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles esto porque es parte del tratamiento también, ¿verdad? Mira, Luis. Sí.
siempre me ha impresionado cómo es que hay fumadores pasivos. O sea, el fumador activo está a corta distancia y el fumador pasivo está inhalando esa partícula. O sea, ¿qué es eso? Ese dispositivo que pusiste ahí de niebla. Ese es el principio. Yo pensaba que cuando se dispara se desperdicia medicamento. Cuando se dispara un inhalador de dosis medida normal con gas y a velocidad, sí se desperdicia mucho medicamento, claro. Se desperdicia mucho. En el espaciador, la impactación se da en la pared del espaciador de aquello que de todas maneras iba a quedar en la vía aérea superior. Y lo que queda flotando, esa niebla que queda flotando es lo que puede ser inhalado con seguridad. De todas maneras, sobre todo cuando se usa esteroides, tienen que hacerse gárgaras, tienen que gárgaras para evitar la deposición a ese nivel. Hay una pregunta, vaya, tú haces bueno, yo siempre ocupo a todos los pacientes que les receto, todos espaciador, pero los pacientes hacen la apnea y luego la gárgara la haces al final de los 10 segundos. Y siempre he tenido... Final del tratamiento. Al final de la inhalación, pero durante ese periodo no se absorbe en la mucosa mientras estás haciendo la apnea. No, la verdad que la mucosa de la laringe está bien poco vascularizada para eso, entonces no se absorbe. De hecho, por eso es que los esteroides inhalados no tienen efecto en las laringitis o en el CRUP. O sea, utilizar esteroides inhalados para eso no tiene sentido, porque no afectan ahí. Esteroides inhalados de este tipo se usan para tráquea y bronquios, para vía aérea superior no. Entonces, sí tiene que hacerse gárgaras, pero se hacen y casi inmediatamente, pues. Tampoco es causar angustia de que después de cada inhalación va a ser una gárgara, ¿no? Hace sus inhalaciones y después hace la gárgara. Elena Guerrero preguntaba eso, dice, ya resolvimos la pregunta con respecto al paciente mayor y el uso de mascarilla, pero ella menciona de que algunas veces los pacientes sienten esa sensación de boca amarga, ¿verdad? Y entonces ahí es donde es acostumbrado a usar una gárgara, pero estamos hablando del esteroide. Ella lo menciona con respecto a los otros medicamentos. No, es que la verdad a los broncodilatadores. Es saludable hacer gárgara después de cualquier inhalador o después de cualquier nebulización. O sea, si yo en la vía aérea superior no me interesa medicamento. Entonces tengo que hacer gárgara después de todo. Y si tiene mucha boca amarga, que sobre todo eso se da con los lava o con los sama, con los tiotropium, hipatropium, es gárgara y enjuague bucal, ¿no? Pero a veces la disgeusia es uno de los efectos a largo plazo que es una de las desventajas que tiene, como las caries o el que manchan los dientes, todas esas cosas pues se dan, ¿verdad? Pero, doctor González, y con el esteroide yo entendía que era para prevenir el hecho de que haya candidiasis secundaria al uso de los esteroides locales, ¿no? Ahí. No solo la candidiasis, porque es uno de los locales, también está la disfonía. Pacientes de repente dicen, la tarde pierdo la voz, claro, si tiene el efecto del esteroide en la vía aérea superior es ese, ¿verdad? Puede dar enlentecimiento muscular, debilidad muscular de las cuerdas y dar disfonía. Y también la disgeusia y la hipertrofia de las papilas gustativas. Hay un montón de cosas que pueden darse. Entonces el paciente tiene que hacer gárgaras y enjuagarse. Pero no solo... Elena, bueno, Elena Guerrero pregunta el micronebulizador. ¿Qué te parece? Contra el uso de mascarilla. Los micronebulizador se llama la pieza que se utiliza en cualquier nebulizador del tipo que sea, y ahí es donde se hace la mezcla.
Micronebulizador es eso, ahí pongo la mascarilla. No sé si se refiere, doctora, a eso o a nebulizadores portátiles, que hay ultrasónicos y de malla. No especifica, pero me parece bien que expliques eso. De las dos, habla de esa malla y ese... Lo que pasa es que sí sería importante la precisión, porque, les digo, al final yo tengo que adecuar mi tratamiento a lo que el paciente necesita y lo que el paciente puede hacer. También un nebulizador portátil ultrasónico o de malla que existe en el mercado puede ser caro el aparato, pero también mantener la terapia inhalada con solución salina y salbutamol o budesonida o lo que se necesite, también tiene un costo mayor cuando se compara con el uso del inhalador de dosis medida. Desde el punto de vista de costo-beneficio, es mejor utilizar un inhalador de dosis medida que un nebulizador, sin duda. Pero si el paciente lo necesita, habrá que usar lo que el paciente necesita. Y también depende del medicamento. Hay medicamentos que no existen en inhalador de dosis medida. Por ejemplo, ahorita que estamos tratando la hipertensión pulmonar con Iloprost, el Iloprost necesita un nebulizador de malla. No puede ser un nebulizador normal, ni modo. Entonces tiene que ser uno de malla y hay que comprar el nebulizador de malla. En el Seguro Social logramos que la casa comercial le dé el nebulizador a los pacientes, pero privado el paciente tiene que comprarlo y mantenerlo. Entonces es así. O sea, cualquier terapia que ustedes comparen con cualquier terapia inhalada, no hay una mejor que otra. Hay una mejor para su paciente. Y eso es lo importante de que usted conozca a su paciente. El orden sería comenzar con un inhalador de dosis medida con espaciador. El inhalador en polvo si lo necesita, para el esteroide o para la combinación. Y luego pensar en el de niebla suave cuando estamos en los pasos 5, paso 6. En medio de eso, si el paciente no puede, de veras agotan ustedes la técnica y el paciente no puede, no quiere utilizar lo que el paciente acepta utilizar, pero es una negociación. Si no hay medicamentos nebulizados de los que necesita, hay que negociar con el paciente para que el paciente use el método que necesite. Entonces, no hay algo que sea bueno para todos, nada. Es importante negociar con el paciente qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Me preguntan que si podías hacer una demostración del uso del Symbicort Rapia tubo Aller. No tengo un turbohélice aquí. No lo tengo. Porque no... Pero digamos, tú lo abrís y entonces tiene una perilla en la parte de abajo que tú le das la vuelta. Sí, tiene eso hace un chasquido. Exacto. Vale, lo importante con el turbohélice es que su diseño de turbo de la parte interna es lo que logra que las partículas sean más finas que lo usual. Y tiene abajo la rueda que sirve para cargar la dosis, que tiene dos movimientos, dos tiempos sin clic y un tiempo con clic. En el tiempo donde hace clic, ese es el momento para hacer la inhalación. Y eso es importantísimo que el paciente lo entienda, porque algunos piensan que están abriendo y cerrando, y no, el dispositivo está abierto todo el tiempo. Está abierto todo el tiempo. Para cerrarlo tengo que ponerle la tapa. Entonces lo que estoy haciendo es... ¿Ya? Míralo. Exacto. Ahí está cerrado. Quítale el tapón. Espérame. Entonces, le quito el tapón. Es una rosca. Ahí está abierto. Entonces, aquí ya le quité la rosca. Entonces, la instrucción dice que la primera vez le dé 2 vueltas. Así es el manual. La primera vez, lo que uno tiene que tratar es hay un como medidor de dosis. Y el medidor de dosis comienza en 120 o 60, dependiendo del medicamento que esté usando. Entonces, es de tratar de que ese medidor de dosis coincida con la rayita que tiene
tiene una rayita ahí y debe Tiene de... tiene una fíjate que aquí solo veo un medidor que está, mide la cantidad de dosis. Sí, ponerlo. Entonces, vale, El yo lo fondo que giro. mételo frente a tu Ah, cara sí, para sí, que... voy a quitar el fondo, sí, perdón. Frente a tu cara. Ah, sí, me voy a, espérame. Ahora, ya sé cómo se quita. No sé cómo se quita el fondo ahorita, lo siento. Frente a tu cara, ponértelo. Súbalo nomás. Súbelo aquí, ya lo ven. Sí, ahí. Sí, va. Entonces aquí, perdón que este fondo me hizo trampa hoy. Aquí está el medidor, por aquí. Luis, pero ese es un tester, ¿verdad? Ese no, es no tiene medicamento. No, como no tiene medicamento. Ah, ya, de vuelta, ya está en rojo. Ya está en rojo. Entonces sí, ya se está acabando, sí. Pero Entonces, lo que te quiero explicar es que cuando uno lo agarra por la parte de abajo, así, hace un clic. exacto. Entonces, ¿ahí qué hago? En Inhalo. ese es el momento para inhalar. Entonces sacas el aire y haces la inhalación. Y cuento. ¿Y qué hago con esto? Y esto ya terminó, pero ya le di la vuelta. ¿Lo dejo así, lo tapo? Y lo ¿O lo tapas y tengo que así. regresar a su No, posición original? no, es que no tiene posición original. No Ya, importa. ahí, o sea, al ser chasquido ya está, ahí ya no tengo que hacer ningún removimiento. No, ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Le pones la Y tapa. en el siguiente, llega el día siguiente y lo vuelvo a hacer de la misma manera, hasta que haga el chasquido. Y ahí Sí, está listo para disparar. así es. Ya. Y ya no tengo que hacer más movimientos. Lo cierro hasta hasta la hora que me toque. Exacto. Ya, muy bien. Hay una pregunta con respecto al Respimat, perdón. El espaciador, si ponerle un espaciador de volumen te ayuda, que dijiste que sí, ¿verdad? Y ayuda porque ayuda en la técnica. El paciente hay que facilitarle la técnica lo más posible. Luego está otra pregunta con la boquilla. eh, por la boquilla, el uso de pipeta. Pipeta nunca había escuchado, versus la mascarilla en la nebulización. Sí, se prefieren las boquillas. O ella le llama pipeta o él le llama pipeta, pero se Pipeta le prefiere llaman. boquilla, ¿verdad? La boquilla disminuye la pérdida de productos en la nebulización normal con máscara. Mucho del medicamento se va al ambiente, se pierde, se desperdicia, o se va a la vía aérea superior, a la nariz, etcétera. Cuando yo uso la boquilla, aumento la deposición. Aumenta la deposición de vía aérea superior, pero aumenta la deposición bronquial también. Y sobre todo en las boquillas, que son aquellas que solo responden a la inspiración, que no están nebulizando todo el tiempo, sino que el paciente lo activa cuando nebuliza las PARI, que tienen esa posibilidad. Entonces sí, es mejor si se va a nebulizar, utilizar una boquilla. Lo que pasa es que a veces la indicación de la nebulización tiene que ver con la gravedad del paciente y entonces si el paciente está muy grave, no puede hacer maniobras y se le pone la mascarilla, pero en general es la boquilla, es muy superior a la mascarilla. El peor modo de entregar medicamento al paciente es la nebulización con mascarilla, la nebulización JET. Ese es el peor método farmacológico. Sí. Que tenemos 2 minutos. Cuando llegan los visitadores médicos a tu clínica, de un médico cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, yo sería médico general para neumología. Sí. Entonces llegan los visitadores y te muestran el Ambroxol, te sacan un montón de sustancias que claman ser broncomovilizadores de moco. Aparte del N-acetilcisteína, ¿hay algo que sea útil realmente? No, ¿verdad? La N-acetilcisteína es el único regulador de moco que funciona adecuadamente. No son antitusivos, hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Que son protusivos. Normalmente los expectorantes hemocolíticos lo que hacen es aumentar la tos, o deben de hacerlo.
Las indicaciones de mucolíticos en la tos son bien claros, de expectorantes son bien claras y solo son para patologías crónicas y por breve tiempo, nunca por más de 5 días, por ejemplo. Ya que la N-acetilcisteína se puede utilizar. Yo entiendo que a veces hay angustia cuando la tos es no productiva y el paciente tiene en su ADN salvadoreño que tiene que sacar flemas. Y el médico salvadoreño en su ADN salvadoreño le dice, sí, tenemos que sacar flemas. Cuando la tos es no productiva, tengo que usar un antitusivo o buscar cuál es la causa para tratar la causa. Y la tos que ya es productiva, pues ya es productiva y yo no tengo que hacerla más productiva, ni tengo que prolongar. Y yo les agradezco cuando mantienen tratamientos así a largo plazo, porque a veces con solo que el paciente llegue a la clínica y quitarle el Ambroxol, se mejora de la tos y ya me hace quedar de Superman. Les agradezco que mantengan Ambroxol por mucho tiempo, pero la verdad es que una de las cosas que no deben hacer es prolongar el uso de los expectorantes y los mucolíticos más allá de 5 días en situaciones agudas. No tiene sentido. Fíjate que llega un visitador médico y te dice, mire, le traigo este producto que tiene cloruro de amonio, mentol, guaifenesina y clorfeniramina. Y dice que es lo máximo. Y te lo dejan para estados agudos. Estamos hablando de pacientes que tienen estados agudos. Sí, normalmente en los estados agudos casi cualquier cosa que yo haga puede o no tener resultado y el paciente se va a aguantar 3-4 días con lo que yo le dé en estado agudo. Algunos toleran o no toleran, toman o no toman, dicen les cae bien o no les cae bien, son anécdotas. Ninguna de esas combinaciones tiene evidencia. Tiene sentido. No tiene evidencia, tienen poco sentido farmacológico. Aumenta las concentraciones tóxicas de uno de las cosas para combinar con otro, no tienen sentido. Cuando yo hago medicina de precisión, tengo que intentar utilizar aquello que realmente va a funcionar. Ahora en catarros, procesos catarrales agudos, hay que utilizar lo que uno esté acostumbrado, ¿verdad? Hay varias combinaciones que sí son significativas. Pero usadas, o sea, porque el paciente asmático comienza en alguna etapa, ¿verdad? no, Y no tiene el diagnóstico de asma todavía. pero Y no allí, sabe si este paciente va a ser asmático o no. La primera vez que se enfermó, por ejemplo, le dieron cosas de esas. claro, pero digamos ahí lo que importa es el tiempo, o también si yo examino a mi paciente y lo oigo que tiene sibilancias, lo primero es pensar, bueno, tiene bronquitis y ¿por qué tiene bronquitis? La bronquitis en los adultos no son tan comunes. No es una cosa común. Normalmente si tienen sibilancias, dice el dicho, no todo lo que silba es asma, pero se olvidó completar con que, pero lo más probable es que sí lo sea. O sea, lo más probable es que sí lo sea, y solo en algunas condiciones no va a ser, pero yo voy a ver que está en insuficiencia cardíaca, o lo voy a ver que está tan disnéico que puede tener un embolismo pulmonar o lo que sea, pero normalmente lo va a ser. Puedes tener un cuerpo extraño, etcétera, pero eso ya lo veo yo en la evolución del paciente. Pero inicialmente, si yo ya oigo que tiene sibilancias o la noche, etcétera, todo ese tipo de cosas hay que tomarlos en cuenta. Dicen aquí que te gustaría ver una receta tuya prescribiendo para un paciente con gripe y catarro. Dice. Para una receta mía. Sí, dice, me gustaría ver una receta del doctor prescribiendo para gripe y catarro. ¿Qué deja? Yo uso normalmente, bueno, si me permiten, yo uso Tylex Flu. Y la ventaja del Tylex Flu es que es de liberación sostenida. Es la misma fórmula que el Panadol compuesto. Pero el Panadol compuesto es de liberación rápida. Y no le dejas jarabes. No, yo uso bien pocos jarabes. Yo uso antitusivos para tos crónica. Yo uso antitusivos para la tos posinfecciosa. Tosferina, por ejemplo, hemos estado viendo mucha tosferina, hemos estado viendo mucha tos post-adenovirus y sí, ahí uso antitusivos. La evidencia dice levodropropicina, levotus. La experiencia dice el Selvigón, por ejemplo, Selvigón gotas.
o nunca es Ambroxol. Nunca usarías Ambroxol. De entrada no lo pienso. De hecho, uso Ambroxol, las pastillas esas para chupar porque son analgésicos. Como un analgésico, el Muconjin, que tiene un efecto analgésico, no como expectorante. Yo realmente prefiero utilizar para un proceso catarral, explicarle al paciente, explicarle que no. Es difícil que alguien llegue al neumólogo de manera espontánea por un catarro de 2 o 3 días. Eso no ocurre. Normalmente no llegan después de que ya pasa mucho tiempo. Pero como a uno le consulta de diferentes formas, sí, yo uso Tylex Flu en la mayoría de los adultos con esas cosas, a menos que sean hipertensos y tengamos que usar otra forma. Uso Alegra F, por ejemplo. Si Anoten, por favor, colega. Me habían preguntado qué es tu receta, decía aquí. Perdón, Luis, que te interrumpa. Nos pasamos 5 minutos. Dime, el próximo sábado, ¿qué veríamos? Vamos a dedicar un sábado más a neumología. Bueno, les doy a escoger entre ver EPOC o ver espirometría. Vaya, colegas, abren sus teléfonos, sus audios y votemos. Si gustas, que EPOC, se haga. aquí tenemos uno. EPOC. EPOC 2. EPOC también, yo pongo EPOC. 5, 6, 7, 8. Muy bien, gana EPOC. Perfecto. Gana EPOC. Perfecto. Hay feedback, voy a apagar unos. Silencié, Luis, por error. Bueno, entonces la próxima semana vemos EPOC. Muy bien. Bueno, colegas, gracias, Luis. Nos pasamos 6 minutos. Hasta luego. Nos vemos. Vamos corriendo. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Buen día, muchas gracias.